Dice la palabra, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios. Quiero ministrar, hermanos, acerca, amén, de esta, realmente es una petición, amén, del Espíritu Santo, gloria a Dios, que quiere convencernos a cambiar. Amén. Convencidos a cambiar. Gloria a Dios. Que Dios nos hable en esta hora. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Ministra, úngenos, Señor, poderoso Dios, con tu Espíritu Santo. Queremos estar convencidos, Dios, a cambiar, a ser moldeado, Dios, transformado por tu Espíritu Santo. Ministra, ahora le pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar? Ya, sin entrar en la palabra. ¿Uno? Sí, bueno. Diría que pudieran estar despedidos, pero nuestros hijos están allá atrás y niños. Entonces no, tendrán que esperarlos de todos modos. Amén. Gloria a Dios. Pero hay un buen grupo que quiere cambiar. Pero ¿cuántos sienten que es difícil cambiar? Eso sí, no es fácil cambiar. Pero Dios sí puede hacernos cambiar. ¿A la buena o a la mala? Gloria a Dios. A veces aprendemos, hermanos, por una enseñanza y a veces aprendemos por los golpes, lastimosamente. Amén. Gloria a Dios. Pero sí, el Espíritu quiere convencernos a cambiar. Amén. Dijo Dios, amén, que Él quiere convencer al mundo del pecado. Amén. Convencer. Entonces eso significa cuando uno está convencido que uno tome acción. Amén. Uno hace algo, gloria a Dios, para poder cambiar. Pero es difícil. Amén. Pero el Espíritu nos está hablando, hermanos, y quiere que cambiemos. Amén. Él dijo de pecado, nos convencerá del pecado por cuanto no creen en mí. Amén. Dijo el apóstol que este es el veredicto, amén, que ellos recibieron la revelación de la luz, amén, pero no querían luz, querían tinieblas. Así somos, amén. Cuando tenemos la opción entre lo bueno y lo malo, amén, siempre inclinamos a lo malo. Gloria a Dios. Siempre queremos o sentimos esa atracción a lo equivocado, a lo malo. Gloria a Dios. Es nuestra naturaleza humana, amén, caída. Pero cuando tenemos realmente una revelación, amén, del Espíritu y Dios obra en nosotros, Él sí puede movernos o hacernos desear cambiar. Amén. Que realmente es un milagro. Es el milagro más grande de la salvación. Querer ser como Él. Amén. Ser transformados a la imagen de Jesucristo. El proceso realmente de la salvación es el proceso de cambio. Amén. Gloria a Dios. No fui salvo cuando recibí el Espíritu Santo. Nací de nuevo. Amén. Fue un nuevo nacimiento espiritual. Inicié un camino muy largo de toda la vida de salvación. Gloria a Dios. Amén. Fue un certificado de nacimiento. Y el certificado o diploma de graduación será en la eternidad. Amén. A través de los años de Dios transformándome, moldeando mi vida, tallándome. Amén. Gloria a Dios. Limpiando mi vida, un proceso que se llama la santificación. Cada vez mejor, cada vez más como Él. Amén. Y es lo que me motiva, gloria a Dios, de ser cambiado, de ser transformado.
Entonces algunos se frustran porque dicen, yo pensé que había sido salvo. Amén, gloria a Dios. Que Dios me iba a cambiar de un día para otro. Gloria a Dios. Que iba a despertar. Amén. El día siguiente ya sin ningún impulso para hacer el mal. Sin ser atraído por ninguna tentación. Amén. Iba a vencer y superar todos los ataques del enemigo. Pero no es así, hermanos. Amén. Es un proceso, es una decisión y un deseo de cambiar. Amén. Y dejar que el Espíritu cambie a su vida, a su mente. Amén. A sus deseos. Gloria a Dios. Es un proceso muy doloroso y muy difícil. Amén. Pero es necesario. Gloria a Dios. Entonces la pregunta que hacemos esta noche es, ¿qué me convencerá a cambiar? Porque ahí se resume eso. ¿Qué me provocará a cambiar? Amén. ¿Qué situación? ¿Qué problema? ¿Qué dolor? ¿Qué humillación? Amén. ¿Qué impulso del Espíritu o qué revelación de Dios me hará cambiar de verdad? Gloria al Señor. Cuando uno toma inventario de su vida, de sus actitudes, amén, de sus deseos, gloria a Dios, uno reflexiona un poco espiritualmente y uno comienza a mirar cuánto tiempo uno anda sin cambiar. Amén. O sin cambiar las cosas que uno tal vez quisiera cambiar o desea cambiar, pero no ha sido golpeado lo suficientemente para cambiar todavía. No duele lo suficiente. Amén. Para poder realmente hacer esos cambios o dejar que Dios obra en uno para cambiar. Amén. Gloria a Dios. No es fácil. Amén. Entonces dice que nos va a convencer del pecado por cuanto no creen en mí. Amén. Ellos querían quedar en esa rutina. Ellos querían quedar como estaban. Amén. Dijo, ellos aman las tinieblas porque sus obras son malas. Amén. Entonces tomemos una decisión, hermanos. Eso es el veredicto después del impulso del Espíritu, después de la revelación. Amén. Después de no podemos decir que somos ignorantes, ya sabemos, pero decidimos no cambiar aún. Gloria a Dios. Podemos entender tal vez mejor qué significa esta convicción. Amén. Refiriendo a lo que no es. Primero, en primer lugar, no es simplemente una conciencia culpable o incluso el sentir de vergüenza por el pecado. Amén. Casi todo el mundo experimenta estas emociones. Amén. Se sienten mal en el momento, se sienten avergonzados por lo que han hecho, lamentan tal vez las consecuencias, pero no es suficiente para cambiar. Amén. No es suficiente. Gracias, Señor. Si no hay convicción. Amén. Y la convicción viene cuando uno se presenta delante de Dios en arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Uno se presenta delante de Dios y pide ayuda de Dios. Amén. Hay uno solo que puede cambiar a las personas y es Dios. Eso hemos aprendido, hermanos. Hemos querido cambiar a nuestro cónyuge. Amén. Hay que dejar eso en las manos de Dios. Tú puedes pedir, amén, exigir, llorar, pero si uno no quiere cambiar, no va a cambiar. Lastimosamente no cambiamos así. Por eso realmente esta palabra es una súplica del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Es Dios quien está hablando con nosotros, porque dice que Él convencerá. Ahí está la revelación, hermanos. A veces nosotros estamos bravos o molestos porque todo el mundo nos quiere cambiar. Amén. Está bien, tal vez sea así, pero es Dios que quiere cambiarte.
Es Dios que quiere convencerte de tus pecados. Es Dios que quiere convencerte a desear y amar y querer la justicia en tu vida. Solo Él puede hacerlo. Amén. Solamente en un momento de sumisión, de rendirse a Él en su presencia, decir: Dios, convénceme. Amén. Quiero sentir esa convicción de lo que estoy haciendo mal y mis pecados, y entonces conducirme a los cambios. Esto no es una verdadera convicción del pecado, solamente sentir vergüenza o sentirse culpable o pedir disculpas en un momento dado. Tal vez no es suficiente sentir eso, porque esto no significa arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Tal vez el arrepentimiento es la obra más difícil de hacer. Gloria a Dios. Yo he visto personas entrar, amén, a la iglesia. No sé si el hermano, yo creo que el hermano Mendizábal lo comentó cuando estaba aquí. Recibió el Espíritu Santo y salió a tomar. Amén. El que nos enseñó acerca del bautismo. Gracias a Dios está transformado. Amén. Dios. Él ha vivido y ha arrepentido. Amén. Ha cambiado de dirección y has permanecido en esa dirección hacia una vida transformada por el Espíritu. Gloria a Dios. He visto personas entrar y bajo la presencia de Dios, la unción del culto, ellos están tal vez adoloridos por lo que está pasando en sus vidas. Están sufriendo, amén, viviendo una opresión del pecado, una miseria. Gloria a Dios. Y ellos sienten la paz, sienten la presencia de Dios, y en ese momento ellos se rinden ante Dios, que es el momento que uno recibe el Espíritu Santo. Ellos se entregan. Dicen: ya no puedo más, Dios. Esta vida me ha golpeado, estoy mal. Haga algo, Dios. Y en ese momento reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Después uno comienza a hablarles del bautismo, de arrepentimiento, de cambiar su vida. Y han cambiado ya. Aunque Dios los está influenciando, amén, aunque Dios está obrando en sus vidas, ahí está la voluntad humana. Amén. Dios les ha dado poder para cambiar. Dios les ha dado una revelación de la verdad, de otra vida, de un cambio, de un nuevo capítulo para su vida. Pero aún con todo y eso, no quieren cambiar y resisten. Amén. Ellos saben que el bautismo es otro nivel de compromiso. El arrepentimiento es realmente decidir cambiar. Y resisten y luchan contra eso, habiendo recibido el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios puede convencer, Dios puede revelarte la verdad, pero uno puede decidir no hacerlo. Wow. ¿Cómo somos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Así somos. Entonces, en segundo lugar, la convicción del pecado no es un sentimiento de temor o tal vez un miedo del castigo de Dios. Amén, gloria a Dios. Eso no es suficiente o un motivo para cambiar. Algunos saben, entienden que Dios castiga, que hay un infierno que nos espera, que espera a los que no sirven a Dios. Amén. Aún ellos sufren sus vidas por causa del pecado, pero no es suficiente para cambiar. No es una convicción. Amén. El temor no es suficiente para hacernos cambiar. Cuando pasa el susto, seguimos en lo mismo. Amén, gloria a Dios. Casi. Amén. Y ahí seguimos. Porque el temor, amén, del castigo, o el temor, presentimiento tal vez del castigo divino, no es suficiente. Estos sentimientos también son experimentados por los pecadores. Amén. Pero ellos corren el riesgo
Amén. Ellos saben con sus acciones, con sus decisiones, hay un riesgo de perder algo. Hay un riesgo de ser agarrados. Hay un riesgo de pagar el precio por lo que están haciendo, pero siguen. Amén. Gloria a Dios. Entonces a veces, hermanos, sentimos estos sentimientos, pero no es una convicción divina. Amén. Estoy hablando de la convicción divina para cambiar. Amén. Esto solamente puede hacer Dios. Gloria al Señor. En tercer lugar, la convicción del pecado no es simplemente el conocimiento del bien y el mal. Amén. Gloria a Dios. La mayoría de las personas con quien he hablado acerca de su vida, de la salvación, de la verdad, me dicen claramente, esto está mal. Yo sé lo que estoy haciendo está mal. Amén. Pero a veces me dicen, honestamente, es que no quiero cambiar. No quieren cambiar. A veces se justifican, así soy yo. Amén, gloria a Dios. Así soy yo y así será. Amén. Tal vez no se trata tampoco de conformarse a las enseñanzas de las Escrituras acerca del pecado. Muchas personas leen la Biblia, son plenamente conscientes que la paga del pecado es la muerte. Y no necesariamente la muerte física o la muerte en la eternidad o ir al infierno, pero ellos entienden cuando ellos pecan, cuando ellos hacen lo que a ellos les agradan, son egoístas. Amén. ¿Qué sucede? Hay una muerte de sus relaciones también. Hay una muerte espiritual, hay un sufrimiento. Gloria a Dios. Pero aún con eso no quieren cambiar. Muchos saben lo que dice la Biblia: ningún fornicario o inmundo o avaro o es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Podemos seguir con la lista de pecados, pero aún eso, amén, no nos provoca a cambiar. Podemos recitar la lista de pecados y tal vez hay a uno y otro ahí en mi vida, pero no cambio. Amén, no cambio. Gloria a Dios. Incluso puede estar de acuerdo en que los malos serán trasladados al Seol o al infierno. Todas las gentes que se olviden de Dios. Es como el hombre, dice la palabra en Santiago, ve a su rostro en el espejo, de la vuelta y olvide cómo era. Amén. Así somos con nuestros pecados. Gloria a Dios. Alguien nos dice, estás mal. Amén. Nos pongamos bravos, pero no cambiamos. Gloria a Dios. Amén. O así no es. Amén. Ahí está el espejo de la otra persona, ¿cierto? Tenemos el espejo de la palabra y el espejo de la otra persona. Y ahí se refleja quiénes somos. Ahí está reflejado qué estamos haciendo, pero aún con eso no queremos cambiar. Amén. Sin embargo, pese a todos sus conocimientos, continuamos viviendo en pecado, aún entendiendo las consecuencias. Amén. Gloria a Dios. Estamos lejos, hermanos, de estar convencidos de nuestro error. Gloria a Dios. La verdad es que sin lo que experimentamos no es sino una punzada en la conciencia. Amén. Gloria a Dios. No, en ese momento tal vez hay una ansiedad ante la idea del juicio o el conocimiento del infierno, o tal vez el cambio en mi relación con la persona. Tal vez en ese momento hay un ruego, una súplica: dame otra oportunidad, perdóname. No va a volver a pasar. ¿Cuántos están, gloria a Dios? Borrón y cuentas nuevas. Pero ¿cuántas veces va a funcionar eso? Amén. ¿Cuántas veces va a funcionar eso? Ya sabemos por la experiencia que ya se cansaron de eso, hermanos. Amén.
¿Qué está pasando, hermanos? Aquí estamos viendo, según la palabra, que es Dios quien está convenciendo. No soy yo, amén. Es la palabra y Dios ahora que está hablando a su corazón, a su mente y rogando, suplicando. Quiero convencerte a cambiar. Eso se llama la convicción. La convicción. Amén. Es la verdadera convicción del pecado. Amén. La palabra convicción es una traducción de la palabra griega que significa convencer a alguien de la verdad. Acusar también. Interrogar a un testigo. Amén. Llamar la atención. ¿A cuánto nos gusta que le llamen la atención? Uno. Eres noble, varón. Eres bien noble. Nadie le gusta eso. No, son dos codazos ahí. Mira, la hermana está orando. Se dobló la rodilla, está orando ahí. Se puso entre las bancas ahí ya. Nadie nos gusta eso, pero aún eso no nos provoca a cambiar. No nos provoca a cambiar. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la convicción? Aquí es donde nos lleva Dios. Amén. Él dijo primero, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Sabe? Cuando uno anda en su error, uno anda en su egoísmo, uno anda en el mundo de yo, hay hambre, hay dolor, hay soledad. Amén. En ese mundo uno no está saciado. No hay paz. Amén. Pero dice, si el Espíritu te convence, amén, a amar, a querer, a tener hambre y sed de la justicia, serás saciado. De ahí viene una verdadera convicción de querer cambiar. Porque uno ama la justicia, uno ama lo correcto. Gloria a Dios. Esto sucede cuando tenemos un encuentro solamente con Dios y vemos, amén, su gloria. Sentimos su grandeza, su hermosura en la presencia de Dios. Amén. Cuando uno tiene ese vistazo de Dios en toda su santidad, como el profeta decía, soy inmundo, porque él vio la gloria de Dios. Amén. Solamente en ese momento, en la presencia de Dios, uno está provocado a cambiar. Porque te has permitido entrar y estar en la presencia de Dios y ver su gloria, su pureza, su santidad. Amén. Y uno reconoce, como dice la palabra, que si hay pecado en nosotros, no hay confraternidad entre nosotros y Dios. Él no puede estar con nosotros. Él no nos puede bendecir. No nos puede ayudar. No hay confraternidad, amén, entre nosotros. Que dijo Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces él sentía provocado a cambiar. Él veía su error, pero también comenzó a interceder y ver. Él vio, Dios lo hizo ver el pecado de todo el pueblo. En ese momento, tener la convicción es experimentar un espanto total del pecado. Amén. El ejemplo tenemos de José, un hombre recto que ante la tentación, dice la palabra, huyó de la tentación gritando. Dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y no solamente contra Dios, pero contra otros. Amén. Cuando uno está convencido, cuando uno siente una convicción del pecado,
uno tiene que soltar el egoísmo. Amén. ¿Cuál fue la señal de la rebeldía? Amén. De Lucifer, dice la palabra. Él dijo, yo subiré, yo seré, yo haré. Amén. El pecado es egoísta. No piensa en otro. Amén. El pecado más afecta a nuestro prójimo que a Dios. Por eso algunos no ven que uno en su relación está tratando con la imagen misma de Dios, con la hija o el hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando uno siente una verdadera convicción y el Espíritu obra en su vida, entonces uno tiene que soltar el orgullo y el egoísmo. Amén. Y pensar en la otra persona y no solamente en uno mismo. Pecaría contra Dios, dijo. ¿Cómo haría yo este grande mal? Huyó de la tentación. Gloria a Dios. Es la actitud correcta, es una convicción, amén, del Espíritu. Cuando uno detesta el pecado, odia el pecado, ve y entiende lo que hará en la vida de uno y la vida de otro, y huye de eso y lo suelta, lo deja. Amén. Somos convencidos cuando somos conscientes de que tanto deshonramos a Dios con nuestro pecado. Cuando David fue convencido por el Espíritu Santo, él clamó, contra ti, solo he pecado. Amén. ¿Cuál fue la gran revelación de David en ese momento? Él dijo, holocaustos no quieres. ¿Qué quería Dios? Dios quería el corazón puro y contrito. Amén. Ahí está el engaño de uno. No gozamos con una relación con Dios. Aún podemos venir y aplaudir y alabar y aparentar. Amén. Pero Dios no tiene comunión con nosotros. ¿Cuántas veces había llegado David a orar o a ofrecer sus ofrendas, a dar sus votos? Amén. Traer su sacrificio como tenía que hacer. Pero él se dio cuenta que eso no era la relación con Dios. Estaba alejado de Dios. En ese momento de pecado, de humillación, de dolor, afectó tantas personas. Había afectado tantas relaciones en su vida. Tanto rastro de pecado detrás de esa decisión que tomó. Y se dio cuenta también que no tenía ninguna relación con Dios. Porque de ahí había comenzado. Cuando soltó y se alejó de Dios, entonces se entregó al pecado. Amén. Si no estoy bien con Dios, no puedo estar bien con nadie. Si no estoy sometido a Dios, no estoy sometido a nadie. Si no me llevo bien con Dios, no me llevo bien con nadie. Así es. David se dio cuenta de eso. Amén. Dios le quería a él. Dios quería hablar con David. Quería tener comunión con David. Quería tener esa relación con David. Y él no hubiera caído en pecado si hubiera estado bien con Dios. Amén. Gloria al Señor. Por eso podemos ver que David quería estar siempre en la presencia de Dios. Aprendió esa lección de ver su gloria, de contemplar, dijo David, su hermosura. Él dijo, de estar todos los días en la casa de Dios. Amén. Esa gloria de Dios es lo que nos guarda, hermanos. Nos revela quiénes somos y nos guarda, amén, del pecado, pero también nos provoca a cambiar. Solo Dios puede convencernos a cambiar. Solo Dios. Aún con esta palabra en esta noche, amén, si Dios no obra en tu mente, en tu corazón, nada va a cambiar.
Yo no tengo suficiente unción ni elocuencia para hacer a alguien cambiar aquí, ni infundir temor del juicio o del infierno. Puedo describir el infierno, los gusanos y que se derrite la piel y todo eso. Eso no va a hacer nada si uno no se conecta con Dios y se somete a Dios. Amén. Y permite que Dios te convence. Amén. Es una obra del Espíritu, gloria al Señor. Dijo David: he hecho lo malo delante de tus ojos. David vio su pecado primeramente como una afrenta a Dios. Y se dio cuenta cómo estaba afectada su relación con Dios. Tal vez ahí, hermanos, está la clave. Cuando vemos nuestras relaciones son tan afectadas por el pecado, pero ahí nuestro egoísmo no nos permite cambiar. Amén. Estamos mal con Dios, pero eso se puede esconder. Nadie puede discernir eso tal vez o juzgar eso. Pero si no estamos bien el uno con el otro, es obvio. Amén. Entonces David enfocó en su relación con Dios y claro, tuvo que confrontar las relaciones también afectadas con su familia y con muchas otras personas. Gloria a Dios. ¿Qué nos provocará a cambiar? Ahí está la voz del Espíritu, hermanos, esta noche. ¿Qué nos provoca a cambiar? ¿Dolor? ¿Humillación? Amén. ¿Una mala experiencia? ¿Una trauma? ¿Un susto? Gloria a Dios. En la vida sí cambiamos, pero ¿qué nos motiva? Que Dios nos guarde, amén, de llegar a ese extremo de una desgracia, que ver una relación tan afectada que ahora despertamos y pensamos cambiar, cuando Dios quiere convencernos de pecado y hacernos cambiar y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Hágalo ahora. Y no aprende del golpe, no aprende del dolor. Amén. No espere ese momento de humillación y problema para ahora despertar y recapacitar. Gloria a Dios. Como Pedro lloró amargamente, habiendo escuchado las palabras de Jesús, pero lloró, se dio cuenta que había caído. Judas también lloró amargamente, pero no hizo caso a esa voz en su cabeza, esas palabras, las mismas palabras que había recibido Pedro, pero no le hizo efecto a Judas. Gloria a Dios. Solo la voz de Dios nos hace cambiar. Amén. Solamente esa sensibilidad a la voz de Dios, a su presencia, hermanos. Por eso es tan importante estar en la presencia de Dios. Amén. No reclamar a otro, no reclamar las circunstancias en su vida que me están obligando, me están exigiendo, me están empujando. No, es Dios. Amén. Es la voz de Dios, esa voz que habló Jesús a Pedro, hizo efecto a Pedro. Él lloró amargamente y buscó el arrepentimiento y llegó a cumplir el propósito de Dios, a ser vocero del reino en ese día, a proclamar salvación, amén, como Jesús había profetizado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hizo caso a la voz de Dios, aún después de haber hecho un error tan grave. Gloria a Dios. La convicción verdadera es cuando somos profundamente conscientes de la ira que expone a nuestras almas. Cuando el carcelero de Filipos cayó a los pies de los apóstoles, que gritó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Compungidos de corazón era en el día de Pentecostés. Amén. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Es la verdadera convicción. Amén. Es cuando uno está convencido que va a cambiar. Amén.
Él estaba bajo una convicción, estaba seguro de que sin un Salvador él moriría. Esa misma noche quería arreglar su casa. Amén. Él y toda su familia, ellos querían entonces someterse a la palabra, amén, del apóstol. Cuando el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado, Él representa el justo juicio de Dios. Dice la palabra, algunos sus pecados van por delante, amén, perdonados, y otros le siguen. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que, hermanos, limpiar nuestras vidas del pecado. Gloria a Dios. Es un peso, es una carga. Amén. Es una rastra de inmundicia, amén, que nos está afligiendo, pero no lo soltamos porque no estamos convencidos. Uno no apela, amén. Uno no reclama, amén. Uno no se pone bravo ante la convicción del Espíritu. Amén. Ni ante la convicción del espejo de la persona que te está acusando o llamando la atención. ¿Por qué? Porque uno ve que Dios obra a través de otros también. Y uno aprende a soltar el orgullo, a soltar el egoísmo. Gloria a Dios. Déjeme avanzar. 2 Corintios 7, verso 8 dice, porque aún os contristé con la carta. Amén. Este es Pablo hablando a la iglesia. Dice, no me pesa. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Qué significa eso? Se sentían mal, pero no cambiaron. Él se sentía peor que ellos, es lo que está diciendo. Lamenté que escribí la carta, me sentí mal por haberle dicho las cosas, pero ahora me doy cuenta que no hizo efecto. Estoy cargando algo acá que ustedes ni sienten, porque me di cuenta que no cambiaron. Tal vez él se dio cuenta semanas o meses después. No tenían las redes sociales de alguien que hasta en vivo. Ve, mira lo que están haciendo. No, él tuvo que esperar. Y todo ese tiempo, meses, yo fui tan duro con ellos. Les escribí esa carta y les hablé de sus errores y que tenía que cambiar. Y wow, no sé, soy duro. Tal vez no hablé en la carne. Y ahí llevando eso por semanas o meses. Y se da cuenta que no cambiaron. Ustedes no sentían nada. No sienten nada, no cambiaron, no hicieron nada con eso. Pero ¿qué dice? Ahora me gozo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Verso 9. ¿Dónde está el verso 9? Ahí está. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Según Dios. Era el Espíritu que les hablaba, el poder de Dios que comenzó a obrar en ellos. Verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La convicción falsa. Amén. Discúlpeme, no va a pasar de nuevo. Perdóname esta vez. No, eso no hace nada. Eso no hace nada. Pero esa convicción que produce Dios es para arrepentimiento, es para cambiar de dirección, amén. Es para dar la vuelta, gloria a Dios, y dar espaldas a eso y ir hacia Dios. Ahí está la verdadera convicción, produce cambio, que no es fácil. Verso 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros?
qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Por fin escucharon la voz de Dios y fueron convencidos lo suficientemente para cambiar. Gloria a Dios. Ahí está la voz de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a terminar bien. Hay una historia de un granjero que quería vender su mula. Entonces lo puso en los clasificados y un día vino otro granjero de la comunidad y vino a su granja y dijo: vamos a hablar de esa mula que está en venta. Amén. Entonces le pregunta primero: ¿trabaja bien? ¿Es fuerte? Amén. ¿Dura el día? Gloria a Dios. Dice: no, esta mula está fuerte. Un buen animal este. Entonces la siguiente pregunta es: ¿obedece? ¿Hace caso la mula? Gloria a Dios. Claro que sí, dijo el que estaba vendiendo. Sí. Amén. Dice: bueno, ponlo ahí en el arado, a ver, pruébalo. Como es la costumbre, ¿no? Prueba para ver si trabaja bien, si hace caso. Y ahí lo enganchó al arado y comenzó a decirle: ahora vaya, are, muévete, ¿no? Lo pegó con las riendas, hacía todo ahí y no se movía la mula. Entonces miró al dueño y dijo: tú me dijiste que esta mula hacía caso, que obedece, pero no hace nada, ni se mueve. Dice: sí hace, a mí sí mueve, espérate. Él levantó un palo ahí, un 2x4, llegó donde la mula y le pegó entre los ojos. Y dice: ahora háblale. Y dijo a la mula: are. Y comenzó a marchar. Él tuvo que llamarle la atención con un golpe en la cabeza. Amén. Gloria a Dios. Así somos nosotros a veces. Amén. Gloria a Dios. Obedecemos, pero cuando hay un golpe, cuando hay dolor, amén, cuando hay problemas, gloria a Dios, que no nos llevamos así con Dios, hermanos, ni con los demás. Amén. Vamos a estar convencidos, dejar que el Espíritu nos hable y nos convence a cambiar. Amén. A ver su gloria, amar la justicia, a tener hambre y sed de lo correcto, de tener una convicción verdadera, amén, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y las cosas que Él quiere hacer, tan preciosas y tan bendecidas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Gloria a Dios. Yo sé que yo tengo una lista de cosas que tienen que cambiar. Amén. Una lista corta. Que Dios nos ayude. Amén. Métete en la presencia de Dios. Llega a un lugar y mira a Dios. Contempla la hermosura de Dios. Contempla su gloria, como dijo David. Amén. Él sí sabía que tenía que permanecer en la presencia de Dios, a escuchar la voz de Dios, a sentir esa convicción, pero esa convicción divina, esa convicción según Dios, esa tristeza según Dios, que produce, dice la palabra, arrepentimiento, que es el verdadero cambio. Amén. Arrepentimiento es cambiar. Gloria a Dios, es cambiar, y es tal vez la obra de salvación más difícil hacer.
ese proceso largo de cambiar, de ser santificado por Dios, transformado a la imagen de Jesucristo. Yo quiero ser como Él. No es fácil. Yo quiero ser como Él. Y tengo hambre y sed de justicia. Amén. De ver en mi vida la justicia de Dios. Amén. Él dijo que quería convencernos de la justicia también. Y es otro mensaje. Quiero estar convencido por Dios a cambiar. Gracias te damos, poderoso Dios, en esta hora por tu palabra. Obra, Dios, en nuestras vidas ahora mismo. Manifiéstate, Dios, le pedimos en toda su gloria. Manifiéstate, Señor, ahora mismo con tu pureza y tu santidad, con toda tu justicia, Dios, con toda bendición de lo alto, toda promesa para los justos, de estar contigo, de tener comunión con Dios, de estar saciados con gozo, con paz, contentos, porque estamos bien con Dios y estamos bien con los demás. No hay mejor vida, una vida bendecida, viendo que Dios me está transformando, me está santificando por su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Oh Dios, cámbiame, poderoso Señor. Obra en mí, poderoso Dios. Transfórmame, moldéame, Dios. Santifícame, Dios.